semana te contamos sobre las ideas y lo talentosos que podemos ser los mexicanos, cómo te roban las gasolineras, el quebranto por 50,000 millones de pesos en una cuenta pública de Enrique Peña Nieto, el terremoto que azotó Nepal y cómo tú puedes ayudar, y el nuevo estado de la República Mexicana. La lámpara de tu cuarto o escritorio podrá transmitir datos, videos, fotos, audios tan rápido que la conexión a alta velocidad tendrá un nuevo nivel. Qué loco, ¿no? Acércate a la luz y te cuento cómo. Seasoft, una empresa mexicana, ha empezado a utilizar la tecnología Li-Fi para que esto sea una realidad en México. En algunos medios la noticia fue divulgada como una gran proeza mexicana, sin embargo Seasoft no desarrolló la tecnología per se. Sin embargo, el gran mérito es que han logrado comercializarla y hacer esta tecnología una realidad en focos LED en nuestro país. Este sistema utiliza una tecnología en la que necesita de un foco el cual se prende y se apaga por millones de veces por segundo y un dispositivo el cual detecta esta intermitencia y la transforma en información. Pronto las expresiones "se me prendió el foco", "no sigas la luz" o "esta fiesta está bien prendida" tomarán un nuevo significado. Y en noticias similares, Raúl y Rodrigo Fernández, padre e hijo, después de 4 años de mucho trabajo y esfuerzo, presentaron Pegasus, un avión completamente desarrollado en México con tecnología moderna y totalmente distinto a lo ya existente. Es nuestro primer prototipo, por lo que ahora nada más es para realizar pruebas, pero la idea es que este avión tenga un alcance de 1,600 kilómetros, que pueda llegar a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora y que su techo sea de 16,000 pies, comentó Rodrigo. Mientras políticos mexicanos desarrollan estrategias para justificar que no se puede, ciudadanos emprenden el vuelo para demostrar que sí es posible. Muy cierto eso que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pendejos. Y mientras unos utilizan el ingenio mexicano para bien, otros lo utilizan para joder, y así es como se han desarrollado 3 nuevas formas para robarte en una gasolinera. 1. El muy manchado, hago como que sale gas. Así es, la Profeco descubrió que algunas gasolineras tienen configurados sus dispensarios para retrasar 12 segundos la salida del combustible ya accionado el mecanismo de apertura. Esto ocasiona que el display de cobro siga avanzando, pero la gasolina no salga. Es decir, te ponen 80 pesos de gasolina, pero al final te terminan cobrando 100. Y ya para ser más claros, te cobran 20 pesos de puro aire. 2. Mientras las legislaciones actuales solo consideran que las autoridades pueden revisar las máquinas despachadoras y no las que se encuentran a distancia, algunas gasolineras alteran estas máquinas sin que nadie se dé cuenta a distancia, algo así como una tranza wireless. La tecnología al servicio de la tranza. 3. A este le llamamos "se fue la luz, oiga". Y tal cual, quizá esta fue inventada por alguno que en su infancia utilizaba los pretextos de "sí hice la tarea, pero se la comió mi perro", o "estaba a punto de mandarla, pero se fue la luz". Esta tranza consiste en simplemente interrumpir el paso de la corriente cuando te están despachando. Y como buscan que uno no esté al pendiente de cuánto llevaban, pues después nada más la reactivan unos cuantos pesos después. Así que abusado, porque tienes el 70% de probabilidad que te toque una estafa de este estilo, ya que en solo 7 de cada 10 gasolineras en México les gusta robar. Como si fuera poco lo que pagamos por un litro de gasolina en un país petrolero. El terremoto de magnitud de 7.8 que ha dejado más de 6,000 muertos en Nepal y víctimas en Bangladesh, India, Tíbet y el Monte Everest tomó a todo el mundo por sorpresa. Desde 1934, cuando un terremoto arrasó un cuarto de la capital y dejó un saldo de 17,000 personas muertas, no temblaba de esta manera en Nepal. La situación de la región es muy grave, ya que ahora las personas están en refugios temporales, pero sufren de la aparición de la lluvia. Y hasta el momento miles de personas permanecen en las calles o en rústicas carpas por temor a que haya más derrumbes de sus casas. La aparición de la lluvia no solamente dificulta la situación de la población, sino que prácticamente ha paralizado la llegada de la ayuda a través del aeropuerto de Katmandú. En México ya tenemos el antecedente de una tragedia similar con el temblor de 1985, el cual unió a la población a base de cooperación y solidaridad y la logró sacar adelante. Ahora nos toca ayudar a distancia. Donando a la Cruz Roja, al Consulado General de Nepal en México, Oxfam, Cadena, Topos o UNICEF. Los datos te los dejamos en el link de acá abajo. Esta sección la iniciamos con la nueva peña del señor Pifias. Con la nueva pifias del señor presidente Enrique Peña Nieto, quien días pasados hiciera de Lagos de Moreno un estado. Del estado vecino de Lagos de Moreno, y de igual manera acerca a
al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. No nos dejemos distraer con algo ya típico en él. La preocupación debería ser que también ya se volvió una costumbre que Peña Nieto sea acusado de corrupción y ninguna institución investigue ni sancione. Esta vez se dio a conocer en el informe del Auditor Superior de la Federación que en la cuenta pública de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto se promovieron 1.300 expedientes de responsabilidad administrativa, lo que significa que existen 1.300 acusaciones directas de corrupción, lo que podría equivaler a 50.000 millones de pesos. ¿Verdad que estas pifias no hacen reír a nadie? El panista Ricardo Anaya dijo al respecto que México ya tocó fondo en materia de corrupción, haciendo referencia a la desaparición de 50.000 millones del dinero público, de irregularidades calculadas en 67.000 millones, del no ejercicio por cerca de 23.000 millones de pesos y el perdón injustificado por 1.123 millones de pesos a empresas mediante el programa con donación de impuestos. Y a todo esto hay que sumar que en el primer año de Peña, el Senado ocultó la forma en que gastó 1.200 millones de pesos. Los secretarios de la mesa directiva de la Cámara reciben hoy hasta 200.000 pesos mensuales, además de bonos extras por 50.000 pesos, y se asignaron 2 billones de pesos al mes a cada senador para la compra de boletos de avión. El mensaje de la clase política pareciera ser: si el jefe permite y participa de la corrupción, pues corrompámosla todos. Por fin la expresión del interior de la república o provincia dejará de existir, lo que pondrá a reconsiderar a Chabelo las dinámicas de sus concursos y a considerar la torta de tamal como la comida típica del estado número 32 de la República Mexicana. Así es, de aprobarse la reforma política del DF en las cámaras, esta entidad llevará por nombre Ciudad de México y será el estado número 32 del país. Además de esto, la reforma política propone para la Ciudad de México que cambie su estatus jurídico a una entidad federativa y que tenga su propia constitución. Y ya no habrá delegados, sino alcaldes que podrán reelegirse hasta en 2 periodos. Además, las alcaldías accederán a los fondos de los recursos federales, la deuda de la Ciudad de México será estipulada por el Congreso de la Unión y sus representantes serán elegidos, entre otros, por Peña y por Mancera. Pobrecito chilango, ¿se da? Así que amigos pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malafachas, acostúmbrense a pedir quesadillas con queso. Todas las quesadillas, por amor de Dios, llevan queso. La pregunta que más me gusta de esta semana es de Cristian Alester, quien dice: quizá una recomendación sobre el partido político menos malo o un conjunto de todos los aspectos negativos de cada uno. Hay muchas cosas que como ciudadanos no sabemos. Bueno, Cristian, yo creo que no es lo ideal que yo u otra persona te recomiende o no un partido político. Y además creo que es muy importante que tú hagas tu juicio, pero que también no solamente te enfoques en los partidos, sino en los candidatos o en los funcionarios. Creo que ahí es donde está la clave y es por eso que Estefanía está creando un especial todos los viernes de Mi Voto 2015, donde puedes conocer a los candidatos a las 9 gubernaturas del país. Y aparte, próximamente estaremos subiendo también los candidatos a diputados federales y presidentes municipales a nuestra página web mientrastantoenmexico.mx, así que no te lo vayas a perder. Muchas gracias por ver el video de esta semana, espero que te haya gustado y como todas las semanas espero tus mensajes acá abajo, ya que la nueva sección que inauguramos esta semana mientras transo en México fue una sugerencia tuya, así que no nos hacemos güeyes, sí leemos todos tus mensajes. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Facebook, en Twitter y en todas nuestras redes sociales y por favor no lo tomes solamente como algo al aire, lo que está sucediendo en Nepal es una situación muy grave y necesita nuestra ayuda, así que todo es muy útil, 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, todo va a ayudar muchísimo. Nos vemos el siguiente lunes con más información. Este tema y videos fotos a una totalmente configurados sus dispensarios, no es posible.